Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a darles una explicación de esta tercera unidad de las normas peruanas de diseño sismo resistente, haciendo una comparación rápida también con el tema de las actualizaciones para que ustedes puedan desenvolverse bien en su proyecto final, en su trabajo de aplicación y para que también tengan una buena noción de lo que estamos haciendo durante el curso. ¿Vale? Entonces, vamos. Listo. Lo habíamos conversado ya el día de ayer. La filosofía de diseño de nuestra norma se basa en tres puntos clave. Primero, evitar la pérdida de vidas humanas. En general habíamos comentado en clase que lo ideal es que no se pierda ningún tipo de vida. El segundo es asegurar la continuidad de los servicios básicos, que está muy asociado al tema de mantenimiento de servicios post evento sísmico, por ejemplo. No podemos darnos la libertad de que una estructura esencial como lo es un hospital, una estación de bomberos, una estación de policías esté inhabilitado, o espacios que también pueden fungir como albergue también para algunas personas después de un evento sísmico. Entonces, ese es el segundo punto. Y finalmente, minimizar los daños a la propiedad. Se tiene que buscar la posibilidad de que la estructura, se tiene que buscar que la estructura no colapse y mantener en sus posibilidades de que la recuperación del inmueble sea lo más económica posible. Ahora, lo vemos ya también en este punto cuando la norma nos habla de su segundo punto, de asegurar la continuidad de servicios básicos. Está muy asociado a esta tabla número 5 que más adelante la vamos a conocer como factores de uso. Esto es importante porque nosotros tenemos que saber que existen distintos tipos de edificaciones y que nosotros consideramos los servicios básicos dentro de la primera. Listo, que principalmente están, como se puede apreciar, en dos grupos de A1 a 2, donde las categorías principales pues son los sectores de salud, todo tipo de sectores de salud, instituciones educativas, institutos superiores y tecnológicos y universidades que fungen como albergue para después de un evento sísmico, en el caso de algunos colapsos de viviendas, que es lo que se podría esperar, y toda edificación que no puede interrumpir su servicio, ¿no? Que hemos conversado al inicio. Cualquier centro de salud, instalaciones de generación de energía, estaciones de servicios, de seguridad, bomberos, cuarteles, policía. ¿Vale? Esto lo vamos a desarrollar más adelante, así que por ahora solo lo vamos comentando. ¿Listo? Las consideraciones de diseño pues es que básicamente vamos a diseñar para un diseño reducido. No vamos a diseñar para un sismo totalmente elástico, o sea, para que la estructura se comporte de manera elástica, sino vamos a considerar una estructura que puede dañarse y que solo se diseña para entre un 8 y 14% del evento sísmico. ¿Vale? Eso hay que considerarlo porque es un dato muy importante y se ve representado directamente con el factor de R. ¿Vale? La presentación de un proyecto siempre debe estar a cargo de un profesional colegiado. Es por eso que los colegios se hacen cargo de la responsabilidad del diseño al validar a sus profesionales. El plano y la memoria deben contener el sistema estructural sismo resistente, aporticado, muros, estructura metálica con arriostre, resistente a momento, no resistente a momento, albañilería, muros de ductilidad limitada. Debe indicar. ¿Listo? Lo segundo, el periodo fundamental de vibración en ambas direcciones principales. Recordemos que nosotros vamos a tener al menos 3 modos de vibración por cada nivel, por cada piso, considerando masas concentradas. Por lo tanto, debemos presentar al menos los periodos fundamentales de las direcciones principales. ¿Cuáles son las direcciones principales? Desplazamiento en X, desplazamiento en Y y la rotación en Z. ¿Vale? Parámetros a definir la fuerza sísmica, los factores que definen el cortante o la pseudoaceleración, el factor de zona Z, el factor de uso U, el factor de amplificación sísmica C, el factor de suelo S y el factor de reducción R, que a su vez se representa por el R sub 0, que es el factor de reducción base, multiplicado por el IA, irregularidad en altura, y el IP, irregularidad en planta. ¿Vale? También la fuerza cortante que estás obteniendo con estos parámetros y los desplazamientos y derivas que vas a obtener en cada uno de los pisos. ¿Vale? Comenzamos con el tema de instrumentación. Hay ciertas condiciones que deben cumplir las edificaciones para que puedan ser instrumentadas de manera obligatoria. Primero es que el área techada sea mayor a 10.000 metros cuadrados, recordando que el área techada no solo es el área que equivale al punto o al área de construcción, sino equivale al área de construcción repetidas veces según la cantidad de pisos que tengas. ¿Vale? Edificios mayores a 20 pisos o con disipación de energía y aislamiento sísmico también requieren una instrumentación a través de acelerómetros. ¿Dónde se debe instalar?
Como punto base se debe instalar siempre a nivel de terreno o a la base de la estructura. Pero si es que se cuenta con alguna condición adicional, por ejemplo con sistemas de disipación de energía, lo ideal es colocar una segunda estación en la parte de la azotea para poder tener una comparación del incremento de la aceleración en la base respecto a la altura. ¿Vale? Requisitos de ubicación, pues bueno, hay que alejarlo de cualquier espacio que tenga ruido antrópico, sea generado por el humano, vehículos, caminatas, tránsito, cualquier tipo de estos ruidos antrópicos tiene que estar lejos de la zona de medición del recording. Que sea una zona fácil de acceso, iluminada, ventilada, listo, y con una energía estabilizada con baterías. El mantenimiento está a cargo del propietario que construye la edificación al menos por 10 años y va a estar bajo la supervisión del Instituto Geofísico del Perú. ¿Listo? Factores para la demanda. Factor Z. Listo. El factor Z, el factor de zonificación, se interpreta como la aceleración máxima horizontal del suelo rígido, ojo atento con esto, suelo rígido para una probabilidad de 10% de ser excedida cada 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el sismo raro para el que nosotros diseñamos. Literalmente se llama raro. Este sismo es nuestro sismo de diseño para todo tipo de edificaciones. En algunas otras normativas se sabe utilizar diferentes tipos de sismos. Por ejemplo, la ecuatoriana, a la cual tuvimos acceso hace poco en la charla que tuvimos con la gente de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Sin embargo, para la norma peruana nosotros mantenemos y manejamos un solo sismo para edificaciones convencionales, ¿vale? En aislamiento sísmico se utiliza otro, el de 2% de ser excedida cada 50 años, que es equivalente a un periodo de retorno de 1500 años, ¿vale? Entonces el factor Z es un factor de aceleración, ¿vale? Básicamente se va a medir a través de una media geométrica. Uno toma la aceleración en una dirección y en la otra y determina la media geométrica de ambos para definir el factor de Z. Nuestro mapa está zonificado en 4 zonas. Van a encontrar estas zonificaciones distribuidas por distritos al final de la norma 030, ¿vale? Pero por ahora es la aceleración en la roca, la aceleración en uno de los estratos más profundos, en el estrato rígido. Existen varios estudios de microzonificación alrededor del Perú. Básicamente lo que busca esto es dejar de utilizar un mapa general y tomar datos por zonas. ¿Listo? Al momento de realizarse estas diapositivas, el único mapa de microzonificación que se contaba legalmente o formalmente en Arequipa era la microzonificación de Selva Alegre. Sin embargo, se espera que esto vaya a ir cambiando respecto al tiempo, debido a que la nueva actualización de la norma 030-2025 considera la microzonificación como parte de los requisitos básicos que se necesita para poder definir algunas propiedades en la estructura. Y bueno, y Atenea y Litsi, como han estado en un régimen particular, ahorita no. Pero es de estos ¿Listo? cuatro. Ok, Valdés, pueden checar el Aviana, tema de los Baute y QRs en el Arequipa. caso que quieran tener mayor información. Los factores de zona del 030 están en la parte central de la norma antigua. En la norma nueva pueden buscarlos también en la página del Estado. La microzonificación de Arequipa realizada por el profesor Aguiar, ¿listo? Y la microzonificación de Selva Alegre. Siendo que esta microzonificación de Arequipa era una microzonificación hecha de manera de investigación, ¿vale? Condiciones geotécnicas. Hay 3 ensayos que nos permiten determinar el tipo de estrato que se encuentra debajo de nuestra estructura. Para el caso de suelos granulares como arena, se puede realizar el SPT, que es el Standard Penetration Test. Básicamente tomas un martillo de 63.5 kilos, como se está viendo en la imagen, y se da una cantidad de golpes hasta lograr 15 centímetros de penetración, ¿vale? Cae aproximadamente de unos 75-76 centímetros de altura, y cuando se llega a los 15 centímetros de profundidad, pues se cuenta la cantidad de golpes y se considera para entrar a un cuadro, donde este cuadro está tipificado y te permite conocer te permite conocer el tipo de suelo en el que te encuentras. Un segundo, por favor. Aquí estoy. Ah, sí. Tienen un horario complicado. Sí, sí. Ok, continuamos.
Listo. Listo. Continuamos. Justo me acaba de llegar una notificación de la aceptación para un paper en Cartagena. Bueno, bien por el trabajo que está haciendo el departamento y la escuela para promover ese tema de investigación. Perdón, ¿eh? Listo, entonces estábamos diciendo que para suelos granulares de arena se utiliza el ensayo de SPT, ¿vale? En el caso que tenga suelos cohesivos, como es el caso de las arcillas, se tiene que realizar un ensayo de corte directo, ¿vale? Si es que se quiere tener una información de ambos casos, o sea, suelo granular o suelo cohesivo, puedes realizar un ensayo de microvibraciones, que podría ser un más W, un pseudo más W, para determinar la velocidad promedio de propagación de ondas de corte. Los invito a revisar un paper que realizamos en conjunto con el ingeniero Enrique Simbort y el ingeniero Jenner Villarreal, donde se pudo hacer este ensayo en el campus de la universidad. Está indexado en la revista Memorias de Investigación de la Universidad de Montevideo. ¿Listo? Si alguien desea mayor información, puedo ponerlo en contacto y se le puede enviar el documento por correo. ¿Listo? Entonces se hace esta tipificación. ¿Listo? Se hace esta tipificación para poder determinar algunos estratos. ¿Listo? Podemos tener el estrato de roca dura, en los suelos muy rígidos. En la actualización de la norma ha ingresado una nueva tipología que es un suelo rígido. Hacer la aclaración de que el factor Z se mide en este punto, en el caso de roca o suelos muy rígidos, ¿vale? Tenemos los suelos intermedios, los suelos blandos y las condiciones excepcionales. Me adelanto un poco porque acá me doy la libertad de presentar estas dos tablas donde podemos ver la clasificación de perfiles de suelo antigua de la norma y la nueva clasificación, ¿vale? Notarán que la nueva clasificación incluye un nuevo perfil de suelo mencionado previamente llamado S2, suelo rígido. ¿Listo? Siendo el suelo intermedio el suelo más común de diseño, desplazado al S3. La clasificación ha cambiado sustancialmente, se ha cambiado la velocidad, por así decirlo, límite que tenía el estrato de tipo roca, haciendo la aclaración nuevamente que el punto de suelo muy rígido es el estrato donde se mide el factor Z. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero luego hacer una medición, un diseño de un suelo intermedio o un suelo blando? Lo que necesitas es, aparte del factor Z, multiplicarlo por un factor que te permita pasar del suelo rígido al suelo donde quieras evaluar. Y ese factor se llama S, ¿vale? Entonces ese factor S lo vamos a ver en siguientes diapositivas. También, ¿qué tenemos? La norma habla de la nueva actualización que se tiene que determinar un periodo T sub S, llamado periodo de sitio, visto a través de razones espectrales de mediciones horizontales y verticales, siempre y cuando este periodo sea menor a 0.65 TP. En el caso que el periodo TS sea mayor a 0.65 TP, en este caso se tiene que considerar el siguiente estrato como estrato para diseño, ¿vale? El TP va a ser un factor, un límite que nos va a permitir definir el espectro, ¿vale? A ver, dame un segundo. Pantalla, opciones de puntero, pluma. ¿Listo? Si nosotros tenemos nuestro espectro, siendo esto la pseudoaceleración y esto el periodo, nosotros tenemos esta forma estandarizada, ¿vale? Este primer límite es 0.2 veces el TP. Este límite es TP y este límite se llama TL, ¿vale? Respecto a las definiciones de perfiles de suelo que había mencionado previamente, tenemos tres ensayos que se pueden realizar. ¿Listo? El ensayo de medición de ondas de corte, el ensayo SPT y el ensayo de corte directo. En ambos casos se tiene que analizar los espesores de los estratos y el parámetro que mide. En velocidad de onda de corte, pues medimos la velocidad de onda de corte. En el de corte directo vamos a medir un esfuerzo y en el SPT la cantidad de golpes. Entonces se aplica básicamente la misma formulación, una suma de todos los espesores o el espesor total dividido entre la razón de cada espesor respecto al parámetro que esté evaluando. En las diapositivas podrán encontrar un ejemplo para los tres casos, ¿vale? ¿Cuáles son las consideraciones adicionales? La norma hace el comentario de que en el caso que no se cuente con esto de mecánica de suelos o se alcance
o no se puede alcanzar los 30 metros de profundidad en exploración, que es un caso típico, el profesional responsable tiene que aproximar o estimar estos parámetros, siendo que hay que aclarar que es obligatorio que se tenga que realizar el estudio de mecánica de suelos, pero como parámetro inicial puede aproximarse este resultado. Respecto al factor de suelo hay una imagen que es muy gráfica y es la que les estaba mencionando previamente. Nosotros estamos hablando de una aceleración. Listo, perdón, estoy recibiendo varios mensajes. Estamos hablando que el factor Z es una aceleración en la roca, ¿vale? Entonces vamos un segundo, puntero pluma. Tenemos varios estratos, miren. Esta es la roca, este es el suelo muy rígido. Acá se encuentra el factor Z, ¿listo? Entonces, si yo quiero pasar a un valor menor o un valor más rígido, lo que correspondería es afectar el factor de Z por el factor S. El factor S para cualquier zona de aceleración va a ser un factor de 0.8. ¿Vale? Entonces, si yo quiero pasar del suelo muy rígido a la roca, tengo que multiplicarlo por 0.8, que es lo que se pone en este punto. ¿Vale? Listo, para la aceleración en la roca lo multiplico por 0.8, que es el factor que me da la norma para todos los casos. Si yo quiero llevarlo a la superficie, a la base donde se está apoyando mi estructura, noten que acá está el TS, tengo que multiplicarlo por el factor de suelo nuevamente. ¿Listo? Y el factor de suelo va a depender si es que estoy en un suelo muy rígido, si es que estoy en un suelo intermedio, si estoy en un suelo blando. Por eso tenemos distintos factores. ¿Vale? Y si yo quiero conocer cuál es la aceleración top en la estructura, en la cima de la estructura, tengo que multiplicarlo por el coeficiente de amplificación sísmica. ¿Listo? Ahora, en nuestra norma, pues los factores también se han afectado. El factor, como ha aparecido un nuevo estrato de suelo, el factor S sub 0 sigue siendo el mismo, multiplicando por 0.8 y recordando que ese es el punto base, ¿vale? Donde partimos. Ahora, solo para recordar. Si es que nosotros estamos en la roca muy rígida y queremos pasar a la roca muy rígida, el factor es 1. El S sería 1. Por lo tanto, no tendríamos que afectar el factor Z porque ya nos encontramos en ese estrato. Entonces, en este caso, por ejemplo, siguen apareciendo nuevos estratos. Antes teníamos 4, ahora tenemos 5. ¿Vale? Y los parámetros han cambiado dependiendo de la zona. Entonces, si tengo una zona 4 y quiero edificar en una estructura de suelo intermedio, tengo que multiplicar mi factor de Z, que es 0.45, por 1.20. ¿Vale? Y tendría cuál es la aceleración en la roca. Y si quiero saber cuál es la aceleración en la estructura, simplemente lo multiplico por el factor de amplificación que se tiene que determinar. ¿Vale? Ahora acá hay un disclaimer. La nueva tabla 5 para definir el valor de TP y TL te dice que para intervalos de suelo rígido y suelo intermedio, para el TP se tiene que definir valores intermedios. ¿De qué van a depender estos valores intermedios? Van a depender de las velocidades de onda de corte. ¿Listo? Que básicamente trabajan en un rango. Veamos. Ese rango está definido entre dos velocidades. Me parece que las velocidades, claro que sí, las velocidades, digamos, para un suelo, vamos a ver la tabla base, listo, para un suelo intermedio es 200 y 350. Entonces, si yo quiero determinar, digamos, este es 0.4 y este es 0.6, si yo de mi proceso de microzonificación, que es normativo, yo obtengo 300, entonces no puedo utilizar ni el 0.4 ni el 0.6, tengo que interpolar y encontrar un valor intermedio para ambos casos. ¿Vale? A ver, pasemos más adelante. Listo. Van a encontrar un ejercicio en este apartado donde ustedes mismos van a poder comparar esta información. Todavía más adelante me parece. Oh, está aquí. ¿Listo? Ya habíamos visto entonces el factor de suelo y el factor de aceleración de zona. Ahora veamos el factor de amplificación sísmica. El factor de amplificación sísmica va a depender netamente del comportamiento de la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Se va a ver afectado por su rigidez, su masa y su coeficiente de amortiguamiento, que básicamente va a depender de su razón de amortiguamiento crítico, es decir, ese factor C dividido entre el amortiguamiento crítico y la frecuencia angular. ¿Listo? Que básicamente es la frecuencia natural,
que básicamente es el periodo natural, ¿vale? Entonces estos parámetros base, la rigidez, la masa y la razón y el coeficiente de amortiguamiento van a terminar definiendo el factor de C, porque como resultado definen el periodo. Y el factor C va a depender netamente del periodo y va a depender de los coeficientes determinados en la tabla anterior. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo. Para la zona sísmica 4, para el perfil de suelo 3, creo que es la norma antigua, para un periodo de 0.8, bueno, tenemos el TP y el TL y determinamos cuál es la aceleración en la roca. El S para la roca sería 0.8, ¿vale? Tenemos la aceleración en la roca, en el punto más profundo. ¿Cuál es la aceleración en el estrato donde se ubica? A nivel de la base del terreno, esta es su aceleración. Vemos que crece un poco. Y finalmente la aceleración en el top de la estructura, pues sería aproximadamente este valor. ¿Cómo lo determinamos? Buscando. El 0.8 es menor al TP, el TP es 1. Correspondería al primer caso, donde el C es igual a 2.5. ¿Vale? Para la nueva versión de la norma, ha cambiado la distribución. La norma antigua, para el diseño convencional, el modelo espectral, teníamos esta forma. Ahora vamos a tener una nueva actualización. No vamos a cambiar las amplitudes, pero la nueva forma tiene esta nueva característica, donde esta división se da a la altura de 0.2 veces TP, como se había presentado previamente. ¿Listo? Ahora, para determinar el periodo, nuestra norma nos presenta una formulación bastante práctica y sencilla. ¿Listo? Esta formulación depende netamente de la altura de la estructura y un factor de coeficiente C sub T, que depende netamente del sistema resistente. ¿Listo? Para estructuras muy rígidas como albañilería o sistemas de muros de concreto o placas, llamado popularmente, el valor ST es 60. Para edificaciones intermedias como como columnas de concreto armado con algunos muros, o pórticos arriostrados, pórticos resistentes a momento de acero arriostrados, el CT es 45. Y el CT35 es para toda edificación flexible, no aporticados o estructuras de acero aporticadas sin arrostres. Esta clasificación la vamos a desarrollar también en las siguientes diapositivas para que sea de facilidad para ustedes. ¿Vale? Alternativamente se puede determinar una formulación de periodo que va a depender del peso de cada nivel, de los desplazamientos, las fuerzas y la aceleración gravitacional. Ahora, habíamos visto esto previamente, los modos de vibración. Los modos de vibración básicamente son descomposiciones del comportamiento dinámico de la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Esa respuesta que nosotros vemos aleatoria de una estructura durante un sismo, si se dan cuenta tiene ciertas tendencias. Por ejemplo, un sismo muy fuerte en una estructura muy alta puedes ver que la estructura se desplaza hacia un lado, ¿vale? Pero eso no significa que sea el único comportamiento. Nosotros podemos apreciar algunos comportamientos como un desplazamiento en el otro lado o que la estructura tienda a rotar en ciertos puntos. Entonces, nosotros vemos todos estos comportamientos en un solo modelo. Pero básicamente podemos hacer un desglose de cada uno de estos y ver cuánto aporta. Evidentemente, si visualmente la estructura la vemos desplazándose hacia el lado derecho, eso quiere decir que si nosotros definimos como esto X, Y y Z, llamado modo 1, modo 2 y modo 3, se supone que el modo 1, que es el que está mostrando mayor comportamiento, mayor resolución en el comportamiento, es la que va a tener mayor masa de la estructura excitándose. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que en la cantidad de modos que se analice, se llegue al menos el 90% de la masa de la estructura. Entonces, veamos esta tabla que se extraída de una versión de TAPS. Tenemos esta estructura con distintos periodos. En cada uno de los periodos se va excitando un porcentaje de masa participativa, como se puede ver aquí. En el primer modo de vibración se excita un 67.5% de la masa participativa en X y casi un valor nulo de masa participativa en Y. ¿Vale? Igual debe aparecer para Z. En el segundo modo, casi nulo para X y 70% para Y.
Entonces esto se va presentando en cada uno de los modos y se va acumulando en este parámetro que dice suma del desplazamiento en X. Cuando se llegue al 90%, por ejemplo, llegamos al 90% aquí, llegamos al 90% aquí, se asume que la cantidad de modos debe estar dentro de la cantidad de modos que esperábamos. Entonces, en este caso, digamos que esta es una edificación de 15 pisos, deberíamos tener hasta 45 modos de vibración. Entonces, debemos llegar a los 90 en 45 modos de vibración. Algo que puede resultar bastante práctico en este caso de edificaciones de varios niveles. Pero si presentamos una edificación de 2 niveles, eso quiere decir que solo tenemos 6 modos para poder llegar al porcentaje de masa participativa en todas las direcciones. Debemos llegar en X, debemos llegar en Y debemos llegar en Z. ¿Vale? Entonces hemos visto el factor de Z de zona, U de uso, S de suelo y hemos visto factor de suelo o zona Z, el factor de suelo S, el factor de amplificación sísmica C y ahora vamos a ver el factor de uso, que lo habíamos mencionado previamente. El factor de uso va a describir básicamente el tipo de servicio que tiene la estructura. En el caso, por ejemplo, de una estructura con servicio básico, perdonen, no veo el mouse, pantalla. Listo. En una estructura de servicio básico, por ejemplo, nosotros lo vamos a denominar como edificaciones esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que categorizarse todo el centro hospitalario, así sea pequeño o grande, estaciones de bomberos, cuarteles, servicios que no pueden detenerse como la generación, transformación de energía o servicios básicos como el agua, y también estructuras que pueden servir de albergue, que no pueden colapsar para que en el caso que otras estructuras colapsen, estas puedan servir como reubicación temporal. Para edificaciones importantes, que es la segunda categoría, son edificaciones que durante su servicio diario albergan una cantidad grande de personas, tales como teatros, estadios, coliseos. Sin embargo, para algunos casos también los estadios deben considerarse como esenciales, ¿vale? Finalmente, las edificaciones comunes son principalmente viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos o instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o contaminantes, ¿listo? Que podrían desocuparse durante el evento sísmico y no traería mayor problema, ¿vale? Ahora, continuamos con el tema de sistemas estructurales. Para poder entender cómo funcionan estas estructuras, nosotros debemos entender cómo se denomina cada uno de estos sistemas. A nivel de concreto armado, nosotros tenemos 4 sistemas que la norma nos propone. El primero son pórticos, que básicamente son columnas, ¿vale? Columnas de concreto, pluma. ¿Listo? El segundo son los muros estructurales, que básicamente son sistemas que en su mayoría mantienen placas de concreto. Y el sistema dual es una mezcla de ambos. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un sistema, digamos, de un nivel que tiene una placa, ¿vale? Y todo lo demás son columnas, ¿vale? En ese caso nosotros tenemos que analizar si es que el sistema es un sistema aporticado, de muros o dual. ¿De qué va a depender? Del cortante en la base, ¿listo? Entonces, yo puedo checar que el cortante total en la base, vamos a decir que son 100 toneladas, fuerza, ¿vale? Y digo, mi columna me está soportando 15 toneladas fuerza, ¿vale? Toneladas fuerza, esta columna otras 15 toneladas fuerza y esta unas 20 toneladas fuerza, ¿vale? 15, 15, 30, entonces la placa soporta 50 toneladas fuerza. Esto lo podemos ver con un análisis sencillo, un análisis estructural sencillo, también apoyándonos de modelo de cálculos, ¿vale? Entonces checo, el 80% del cortante en la base debe ser resistido por columnas del pórtico. Del 100%, el 80% es 80 toneladas. Veo que las columnas solo están soportando 50, por lo tanto no es un sistema porticado. Segundo caso, más del 70% del cortante en la base debe ser resistido por los muros estructurales. Los muros estructurales soportan el 50%. Eso quiere decir que está menos del 70%, por lo tanto no es un sistema de muros estructurales. Checamos. Los muros deben resistir entre 20 y 70, sí. Y los pórticos al menos 30, sí.
Por lo tanto, este sistema supuesto que acabo de colocarles es un sistema dual. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Pues tiene que aplicarse en la sección de dibujo de la tabs, el section cut. Y el section cut debe realizarse en la base de la estructura. Si yo tengo una estructura, está vista en elevación lateral, pues el section cut tiene que estar a esta altura. Perdón, a esta altura. ¿Listo? A la altura de la base, lo más pegado a la base, tocando todas las columnas. ¿Vale? Los edificios con la configuración de muros de ductilidad limitada son sistemas muy rígidos con muros delgados, normalmente de una capa armado, que sirven para rigidizar la estructura, reducir el tema de derivas y para tener un sistema de construcción modular bastante rápido. Tiene ciertas limitaciones y ya no se están construyendo con mucha frecuencia, sin embargo todavía la norma sigue considerándolos como uno de los sistemas de configuración estructural. A nivel de estructuras de acero tenemos varias complicaciones debido a que tenemos 6 sistemas con nombres bastante confusos. Si se dan cuenta, todos conservan el tema de pórtico, así que vamos a entender de entrada que todos son sistemas pórtico. ¿Qué significa eso? Columnas y vigas, que es lo más lógico. El sistema de la tipología de especial, intermedio o ordinario va a depender de su capacidad de poder disipar. Eso quiere decir de su ductilidad. Cuando es un sistema muy dúctil es un sistema especial. Cuando es un sistema muy poco dúctil es un sistema ordinario y un valor intermedio pues es el valor intermedio.